Bien, estimados estudiantes del primer año de secundaria, les habla Luis Urbina, profesor de la asignatura de Historia, para seguir con las clases virtuales, ¿no?, del primer año de educación secundaria. Eh, Hoy día vamos a ver lo que es la cultura hebrea, ¿no? La cultura hebrea se ubicó en Palestina, en una región de reducida extensión, y antiguamente en Palestina se tenía tres regiones, ¿no? Una al este, el Jordán, que se extendía en la llanura de Galilea, denominada o dominada por el monte Tabor, siendo esta la región norte. Una segunda región que se encontraba al sur, era la llamada Judea, con valles y montes con abundantes cavernas. Y por último, la tercera región al este del río Jordán, que se levantaba en las montañas de Nebo y de Jabal, importante en la historia hebrea, ¿no? En este, en este, en Palestina, el clima era bastante típico del Mediterráneo, templado con veranos cálidos y secos en inviernos lluviosos, y permitía pues el desarrollo y el cultivo de cereales como la vid, el olivo, los higos, además de la ganadería de ovejas, cabras y vacunos, ¿no? Eran pues hechos muy importantes, ¿no? Y luego tenemos a los primeros habitantes. ¿Quiénes eran los primeros habitantes de Palestina? Eh, en un pasado remoto, o sea, la Palestina estuvo ocupada por pueblos semitílicos, a los que se les conoció como cananeos, ¿no? Y que llegaron en el tercer milenio antes de nuestra era, este pueblo se dedicaba a la alabanza de la tierra, sobresaliendo en el cultivo del trigo, de la vid, ¿no?, y de las higueras. Este pueblo también tenía ciudades muy avanzadas con grandes fortificaciones, así como ejércitos bastante belicosos, y su religión era bastante sanguinaria, abundando en sacrificios humanos con ofrendas a las divinidades, que eran las mismas de los fenicios, ¿no? El dios Baal y Astaré. Eh, Vencidos por los hebreos, se fusionaron con ellos y muchas de sus costumbres fueron adoptadas por los vencedores. Además de los cananeos, había numerosos grupos de hititas o hiteos, ¿no? Que desaparecieron muchos antes que los hebreos ocuparan el país y que tenían varias ciudades independientes esparcidas por el norte. Luego vamos a ver lo que es la historia del pueblo hebreo, ¿no? El pueblo hebreo tiene pues tres periodos. El periodo de los jueces, ¿no?, que es uno de los primeros. El periodo, perdón, de los patriarcas, de los jueces y de los reyes. Y en este periodo de los patriarcas, eh, eran cuando los hebreos se organizaban en grupos de familias y que eran guiados por un jefe o patriarca, ¿no? Y este ejercía autoridad absoluta y era al mismo tiempo padre, era sacerdote, era juez e indudablemente pues caudillo, ¿no? Los más notables patriarcas de aquella época fueron Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés, ¿no? Dentro de ellos pues destaca, por ejemplo, Moisés, ¿no?, a quien se le entregó el decálogo por Dios, según la Biblia, ¿no? Destaca también Abraham, ¿no?, que fue pues uno de los hombres de la fe, cuando según la Biblia Dios le pidió que entregara a su niño como sacrificio humano. Pero al momento de realizarlo, fue detenido por un ángel en nombre de Dios, ¿no? Entonces, vamos a destacar brevemente lo que son los primeros patriarcas, ¿no? El primero de ellos es Abraham, ¿no? Y según el relato bíblico, Abraham, cuando los semitas descendían de las montañas de Armenia a los llamados de Abraham y su familia, en las llanuras, Abraham y su familia se establecieron en la ciudad de Ur, ¿no? ¿Se establecieron para qué?
para poder ahí tener mejor vida, ¿no? Pero posteriormente ellos fueron expandiéndose, ¿no? Abraham y su familia se establecieron en campañas, ¿no? Vivían pues recorriendo todo el territorio en busca de pastos, ¿no? Y luego de ello tomaron el nombre de hebreos, ¿no? Los descendientes de Abraham tomaron el nombre de hebreos por el nombre de uno de sus nietos, ¿no? Llamados Eber, ¿no? Un antepasado del patriarca. Luego tenemos a Jacob. Jacob era nieto de Abraham y tras una visión que tuvo, por lo que sus descendientes se hicieron llamar Beni Israel, llegó a tener 12 hijos. Y luego tenemos también a Moisés. Moisés, que tras su expulsión de los Ixos, ¿no? Moisés bajo la expulsión de los Ixos, ahora tenemos a Moisés, ¿no? Que conoció el decálogo. Bueno, Moisés tras la expulsión de los Ixos de Egipto en el siglo XVI, los israelitas pues fueron objeto de crecientes malos tratos y obligados a trabajar como esclavos en la construcción de ciudades y monumentos. Y el faraón, queriendo impedir que los israelitas se multiplicasen aún más, mandó arrojar al Nilo a los recién nacidos de ese pueblo. Pero una mujer de la tribu de Levi, para salvar a su hijo, lo depositó en una cesta, ¿no? Que llevaba por el río y fue hallada por la hija del faraón, quien lo adoptó por hijo llamándolo Moisés, en egipcio Mesú, que significa salvador de las aguas, y lo hizo educar en la corte como un príncipe egipcio, ¿no? Entonces, ya mayor, Moisés se presentó ante el faraón, probablemente Tutmosis III, y le exigió que permitiera que el pueblo israelita abandonara Egipto. El soberano egipcio se negó y solo siguió tras ver a su pueblo azotado por 10 terribles plagas, que según creían eran enviadas por Dios, ¿no? En castigo de su obstinación. Y bueno, eso dio paso a que salieran de Egipto, y ya fuera de Egipto, el pueblo de Israel llegó al monte del Sinaí, donde Moisés recibió del propio Dios las tablas de la ley. Luego continuaron su peregrinación rumbo a Canaán, ¿no? Donde llegarían tras 40 años de permanecer rumbo en el desierto. Y llegados al este del Jordán, pero Moisés no entró con ellos, subió al monte Nedo y ahí murió, ¿no? No sin antes contemplar desde la cumbre la tierra prometida, ¿no? Con Moisés finaliza el periodo de los patriarcas, etapa de la vida nómade que se extiende hasta cuando los israelitas se unen en torno a una religión y se establecen definitivamente en un territorio, ¿no? Luego viene el periodo de los jueces, ¿no? Este periodo de los jueces es también bastante importante, ¿no? En este periodo de los jueces, a la muerte de Moisés, Josué ocupa su lugar, dirigiendo la conquista de Canaán. Pero pronto los israelitas tuvieron un peligro de caer bajo la dominación de los pueblos que trataban de arrojar. Y dentro de los principales jueces, que fueron bastantes, que fueron muchos, ¿no? Podríamos decir que los principales fueron Otoniel, por ejemplo, Otoniel, Ahab, Sangar, Débora, y acá Débora fue la primera jueza de mujeres, ¿no? Gedeón, Tola, Jue, Yair, Jefe, Ixan, Elón, Agdón, Sansón, sacerdote Elí, Samuel, etc. Pero nosotros vamos a ver los principales, ¿no? Y dentro de los principales está, por ejemplo, Débora, ¿no? ¿Quién fue Débora? Débora fue una de las primeras juezas mujeres, ¿no? Ella fue una profetisa y fue famosa por sentarse bajo una palmera, acá siempre está bajo una palmera, ¿no? Donde cualquiera podía buscar un consejo
y desde donde emitió las órdenes de batalla. Ella acompañaba, Débora, acompañaba en la batalla al guerrero Barak, y Barak era un guerrero bastante fuerte, sobresaliente, que dirigía las guerras de este pueblo, ¿no? Entonces, una vez que ella estaba en el campo de batalla, se cumplió, dice, la profecía de Débora, y que decía que este es el día que Dios entregara a Sisera en vuestras manos, ¿no? Era una parte. Luego venía Gedeón, que Gedeón era ayudado por solo 300 hombres elegidos entre los mejores, y atacó el campamento de los midianitas y los derrotó, ¿no? Gedeón también fue un gran guerrero y que hizo fugar a los medianitas en completo desorden. Y también viene Jefté. Jefté era un jefe de bandidos, ¿no? Y tuve que enfrentar a los amonitas. Es célebre la promesa que hiciera Dios de sacrificar al primer ser vivo que viniera a su encuentro después de la victoria. Pero tras el triunfo, tuvo el dolor de ver que su hija era la primera que acudía a felicitarlo. Entonces, ¿no? Eso lo hizo célebre, ¿no? Porque tuvo que cumplir con esa promesa, ¿no? De ser felicitado por su hija, y que indudablemente, pues, le causó esto un gran dolor, ¿no? Luego tenemos también a Sansón, ¿no? Sansón fue un hombre que tenía una fuerza descomunal, ¿no? Sansón tenía una fuerza descomunal. Y sobre todo, en una ocasión mató a 1000 filisteos, ¿no? Armado tan solo con una quijada de burro. Eso, pues, le dio una gran trascendencia a Sansón, ¿no? Sobre los demás. Y luego por último, tenemos a Samuel, ¿no? Samuel fue el último de los jueces y ejerció al mismo tiempo el sumo sacerdocio y gobernó al pueblo de Israel por espacio de 60 años, ¿no? Luego de ello viene el periodo de los profetas, ¿no? Y los profetas, perdón, viene el promedio de los reyes y luego viene el promedio de el periodo de los profetas. ¿Quiénes fueron los reyes? ¿No? ¿Quiénes fueron los reyes y quiénes fueron también los más destacados? ¿No? Dentro del periodo de los reyes sobresalen Samuel, Saúl, David y Salomón y Roboam. ¿Quién fue Samuel? Samuel fue uno de los reyes que había llegado a una edad muy avanzada, ¿no? Y llegó parte de sus funciones a sus hijos Joel y Abía, ¿no? Joel y Abía. Entonces, quienes no siguieron su ejemplo de rectitud y prudencia, ¿no? No siguieron su ejemplo de rectitud y prudencia. Y ante la agitación, ¿no?, de su mala conducta suscitó y la creciente amenaza de los pueblos enemigos, los ancianos de Israel se reunieron y fueron a pedir a Samuel que les diera un rey como lo tenían otras naciones. Luego fue elegido Saúl, que fue ungido rey de Israel, ¿no?, en el 1080 a.C. por Samuel, y su reinado se inauguró con una gran victoria sobre los amonitas. Luego sobresale también David, que es considerado el verdadero fundador de la monarquía israelita, ¿no?, reuniendo en su persona un gran prestigio militar y autoridad religiosa, ¿no? Luego viene Salomón. Salomón fue el que pudo llevar el proyecto de su padre David. El rey Salomón tuvo una gran grandeza. Y por último vino el rey Roboam, ¿no?, que fue hijo de Salomón, ¿no?, y que consiguió mantener la unidad del pueblo de Israel, ¿no? Estos son, jóvenes, el primer periodo de los levitas. Hacemos una pausa y venimos luego.